Che pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Keep Pushing F1 cumple 10 años y para celebrarlo haremos un directo en twitch.tv/KeepPushingF1 el próximo martes 13 de abril de 2021 a las 8 de la noche. Tendremos juegos, anécdotas, mensajes de amigos del programa y, sobre todo, muchas risas. ¡Anímate a celebrarlo con nosotros! Hola, buenos días. Aquí seguimos con esta rondita de entrevistas o de conocer más a nuestros miembros del podcast. Vamos a hablar con, yo diría, el más importante, ¿no? El alma mater de este Keep Pushing. Estamos hoy con Samuel Cerrato. Buenas tardes, noches, días. Sí. En nuestro capítulo detrás de las risas, ¿no? Es atemporal, sí. Bueno. Estamos hablando en conexión al otro lado del charco, como dirían los clásicos. Con el cable gordo de internet. Vamos a desvelar cosas que quieren saber los oyentes. ¿Cuántos años tienes? 28. Fíjate, ¿eh? Rompe la media, ¿eh? Escucha, cuando empezó Keep Pushing tenía 18 años. Que me hicisteis pensar eso el otro día cuando hablábamos de los 10 años. O sea, ¿A qué te dedicas profesionalmente, aparte? Bueno, tengo una empresa de marketing digital. Que recomendamos desde aquí a quien esté interesado. De Digital Eden, de quien esté interesado en vender en Brasil. Algún equipo de Fórmula 1, a lo mejor. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. ¿Alguna cualidad desconocida sobre ti? ¿Algo que no sepa la audiencia? La verdad es que estaba pensando en esa pregunta y me costaba bastante llegar a una respuesta, pero bueno, voy a decir una de las cosas más aleatorias que creo que la gente va a flipar un poco, y es que hablo un poco de noruego. O sea, una cosa totalmente útil en esta vida, sobre todo si quieres contratar a Haaland, pero fuera de eso no creo que sea más útil. Pero bueno, tampoco es que tenga un C1 de noruego, pero bueno, algo sé hablar. Hiciste la de Odegaard, pero al revés, ¿no? Hice la de Edgar. Para que veas. Vaya tela. Espero que no haya ningún noruego escuchándonos. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Esta es una de las preguntas más difíciles que les está costando a la gente responder. ¿Literatura, música o cine? Tienes que elegirme uno. A ver, pues no voy a engañar a nadie. Música. Porque si mi novia o alguien de su familia me escucha, 90% de las películas que veo, como son en un horario nocturno, yo me duermo en 90% de las películas. Por ejemplo, esta semana, y alguien me va a matar, estaba viendo por segunda vez Tenet y me dormí. O sea que voy a decir música, que es lo que más consumo. Eres de mi equipo en esto, ¿eh? Lo de Tenet no, pero yo no me dormí porque también fui al cine y pagué, entonces me parecía un poco mal, ¿no? Sí, pero por ejemplo, mira que me encanta Nolan, pero me dormí viendo Interestelar y me dormí viendo Dunkerque, ¿eh? En castellano creo que es Dunkerque. Dunkerque, bueno, sí. Bueno, Dunkerque, exacto. Sí. No me dormí viendo las dos, o sea que, en fin, más de uno. Hombre, podía hacerlas un poco más condensadas, yo diría, ¿no? Sí, es bastante generoso en cuanto a tiempo, pero bueno. Es bastante generoso. ¿Cuál es tu deporte favorito fuera del motor? A ver, la verdad es que yo soy bastante friki de deporte, pero a ver, soy bastante simple. O sea, el fútbol, la verdad. Pero luego cuando llegan unos Juegos Olímpicos, veo tiro al arco, veo tiro al plato, o sea, lo que me echen. Curling, lo que me echen. O sea que cualquier cosa. Está bien. Y bueno, vamos a pasar un poquito más a la Fórmula 1. A lo mejor le interesa más a los oyentes esto. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la Fórmula 1? Pues, a ver, sinceramente, mi primer recuerdo de la Fórmula 1, también por edad, es tipo año 2003, 2002, pero vamos, en mi casa nadie veía Fórmula 1, entonces realmente me enganché a la Fórmula 1, sobre todo también por el R-Factor, que yo hacía algo de Sim Racing, siempre quedaba último, entonces siempre abandonaba, o sea que tampoco
nada que se pueda contar. Pero vamos, me acuerdo de año 2003-2004 cuando Alonso empezó a correr, la verdad. O sea, antes de eso no tengo ningún recuerdo de Fórmula 1. O sea, que eras de los que destrozaba los lobbies, la liaba en la primera curva o no. Bastante. es que la gente era muy friki también. La gente entrenaba, se daba 300, 400 vueltas por circuito. Sí. Y pues bueno, yo estaba estudiando y no tenía tanto tiempo. Tenía tiempo, pero bueno, no le dedicaba tanto tiempo y al final llegaba a la primera. Siempre clasificaba el último y muchas veces me aburría porque me quedaba a 2 segundos por vuelta, como si corriera en Williams. Y al final no tenía nadie con quien pelear y al final decía, en fin, y abandonaba muchas carreras por eso. Nunca me lo tomé en serio tampoco. Bueno. Es los dos factores, ¿no? Tomárselo muy en serio o tomárselo de... el lado bueno. Exacto. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué dirías que te gusta la Fórmula 1? Pues a ver, la verdad es que diría que por varios factores, ¿no? Primero me gusta el deporte, me gusta el tema del motor y tal. Siempre estuve bastante relacionado a blogs así del motor y tal. No soy un friki de esos de coches de... dime el modelo, te voy a decir el motor, el acabado y tal. Vamos, me basta con saber qué motor tiene mi coche y cuántos caballos tiene. ¿Sabes? No soy de esos que es gasolina o diésel, ¿no? Exacto. Para no equivocarte. Bueno, y aquí en Brasil tienen flex, que es con alcohol. En fin, pero no soy de esos frikis enciclopedia y yo creo que eso también se me aplica al mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, la adrenalina, la velocidad, ¿sabes? Eso de ir al límite siempre y que siempre la Fórmula 1 tiene ese toque de no saber lo que va a pasar, ¿sabes? Me acuerdo mucho de un gran premio de Alemania, si no me equivoco, en Nürburgring, creo que fue, en Nürburgring, que ese gran premio que Kimi Raikkonen estaba liderando con McLaren y se le parte... 2005. 2005, que se le parte el eje de la suspensión. O sea, eso para mí es Fórmula 1. O sea, el tío está liderando ya, tipo, dices, va a ganar la carrera, pero ahí pasa una cosa que nadie podía casi ni prever, ¿sabes? Se le parte ahí el eje de la suspensión y acaba fuera de la carrera. Entonces, es eso. Esas cosas que pasan que son impredecibles también. Eso me engancha bastante a la Fórmula 1. Y bueno, pues todo lo que engloba la Fórmula 1 en sí. Sí, yo a veces me acuerdo del campeonato del 2008, ¿no? De Hamilton y Massa en la última curva. Eso, si lo escribe un guionista, no le sale. Exacto. Por ejemplo, 2010 también en Abu Dhabi, ¿no? Sí. Alonso quedarse detrás de Petrov. O sea, es que son cosas que racionalmente no funcionarían, no llegarías a esa conclusión y en la Fórmula 1 suceden. O sea que... Si te la ponen en una película, dices que se han flipado el guionista. Exacto. ¿Cuál ha sido tu mayor alegría en estos años de Fórmula 1? A ver, pues, sinceramente, en cuanto a alegría, es que yo voy a ser sincero, no tengo así un piloto que sea mi piloto favorito, ¿no? Tienen los betelistas, los alonsistas, tal. A ver, no voy a engañar a nadie, siempre he sido bastante pro Alonso, después tuve una época hater de Alonso, pero al principio era más pro Alonso. Entonces los campeonatos del mundo de Alonso fueron una alegría, pero no lo recuerdo como una alegría así tipo descontrolada. Uno de los momentos más emocionantes así que recuerdo de la Fórmula 1 es bastante reciente y fue el Gran Premio de Brasil 2019, que vi en la pista y estaba en la final de recta con la curva de la S de Senna. Y recuerdo el adelantamiento de Carlos Sainz, creo que fue a Stroll, que fue en directo, fue muy, 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 muy emocionante. Y después fue una alegría muy grande porque, Carlos Sainz salía último, que tuvo aquel problema que tuvo en clasificación, salía último y quedó cuarto y después Hamilton fue penalizado y quedó tercero. Y es una de las alegrías, así mayores alegrías que recuerdo en la Fórmula 1 y bueno, es así reciente. Creo que vivir la carrera también en el circuito cambia mucho, salvo que la veas en el Valencia Free Circuit.
Salvo que la veas en el Valencia Street Circuit, donde he visto 2 carreras con Héctor y fueron pésimas. O sea que... Sí, bueno, es eso, tu mayor alegría o el momento más, yo qué sé, Más emocionante. Disfrutable, sí que fue un subidón de emocionante, sí. adrenalina. Recuerdo que Sí, estaba eso es. allí en la tribuna y que ese adelantamiento es que fue, de verdad, fue por centímetros y en directo parece todavía más arriesgado y vamos, empecé a saltar allí en la tribuna como un loco y a gritar y bueno, la gente de alrededor estaba mirándome como en plan, en plan, tío, pero se están luchando por la posición número 17, ¿sabes? O sea, ¿qué haces? Pero fue muy emocionante, la verdad. Hablabas del Valencia Street Circuit. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu mayor decepción en Fórmula 1? A ver, las carreras en el Valencia Street Circuit fueron muy duras. O sea, recuerdo que fui un año con Héctor, ¿no? Que ganamos entradas en Forocoches. O sea, esa historia es un historión porque un tío que había ganado la entrada de Forocoches me la cedió porque el tío era de Cádiz, una cosa así, no podía venir. Me la mandó el jueves por la tarde, llegó la entrada, no, el viernes, llegó la entrada el sábado y yo conseguí ir a la carrera el domingo. O sea, no conseguí ir a más, no recuerdo ni si creo que a la clasificación también fui, en fin. Pero llegó la entrada el sábado por la mañana a mi casa. O sea, imagínate, fue una cosa así súper, bastante aleatoria, ¿no? Pero decepción, voy a ser ahí un poco chungo y voy a decir que es el mundial que se le escapó a Massa. La verdad es que ese año yo estaba bastante contra Hamilton y que se llevara ese título fue una decepción importante, sobre todo porque, entre comillas, durante algunos segundos el título fue de Massa. No voy a entrar a discutir si Massa merecía ese título o no, pero bueno, esa fue una decepción y también, sinceramente, en los últimos años con el dominio de Mercedes tan incontestable, vamos a decir así, también es una decepción simplemente porque las carreras acaban perdiendo interés, ¿sabes? Acaban perdiendo chispa. Ya quieres ver la carrera, pero ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Entonces, también por eso diría que es un poco más decepción, pero bueno. Estoy de acuerdo. La verdad que sí. En fin, si fueras un jefe de equipo, a ver, hay 2 partes de la pregunta. Eligen en qué época te gustaría correr o dirigir ese equipo y luego elige la combinación de pilotos. Puedes elegir, esto es fantasía, puedes elegir a quien quieras. Vale. Sinceramente, si fuera un jefe de equipo y tuviera que elegir una época, elegiría los años 90. Porque esa época, yo veo que ahora la Fórmula 1 tiene mucho mimimi, ¿sabes? O sea, todo está muy controlado, todo va al detalle y, en fin, mucho mimimi con todo. También con la cuestión política, en fin, me aburre un poco todo eso, la verdad, de la Fórmula 1. Y, sinceramente, en fin, habrá gente que no esté de acuerdo y que perfecto el We Race House One, pero a mí me cansa esa parte política de la Fórmula 1. En fin. Entonces me mola los años 90, los años del bigotón y de los tíos fumando un cigarro en el pit lane, ¿sabes? O sea, de los mecánicos en pantalón corto, eso me mola, ese estilo me mola, la verdad. Y entonces me quedaría con esa época, años 90, finales de los 80, principios de los 90, la verdad. Y la verdad es que estuve pensando también esa respuesta de cuál que sería mi combinación de pilotos. Y voy a decir una cosa, la verdad es que por el tiempo en el que empecé a ver la Fórmula 1, no tuve tanto tiempo de disfrutar la época de Schumacher. Igual disfrutaría la época de Schumacher y me aburriría igual que la época de los títulos de Hamilton. ¿Vale? O sea, puede ser. Pero me gustaría vivir un poco esa época de Schumacher, sobre todo sus comienzos y que no fueron tan fáciles, ¿no? Y también, por motivos obvios, también la época de Senna, por lo que supone Senna aquí, porque realmente, por ejemplo, mi suegro es fan de la Fórmula 1 y me cuenta todas las historias de Senna, de cómo, pues yo qué sé, de cómo Brasil paraba para ver las carreras, en fin. Aquí hay un sentimiento muy fuerte por Senna y también me gustaría vivir eso y lamentablemente no lo pude vivir y a ver, he visto algunas carreras históricas, pero no es lo mismo, cuando ya no es lo mismo ver las carreras después, por lo menos a mí no me engancha tanto, la verdad. Entonces,
Diría que haría esa alineación Schumacher y Senna, probablemente se matarían en el box, pero bueno, yo Iría estaría con en la todo. puerta fumando Di un que sí. cigarro. Di que sí. No, No eso, fumo, pero bueno. no tendrías que leer el periódico el lunes criticándote mucho. Exacto. Eso sería más divertido, eso sí que es verdad. Me iría para esa época del bigotón y colocaría a esos dos ahí en el box a matarse. Di que sí. Bueno, hablemos un poco de podcast. ¿Recuerdas cómo fue la idea primogenia de este podcast? A ti no te llamó nadie, tú fuiste la idea. Bueno, a ver, pues recuerdo los comienzos del podcast, sí, porque creo que el primero con el que hablé fue con Jacobo. Creo que después fue con Héctor y después contigo, ¿no? Que fue Sí, un poco por ahí. ese orden. Después ya Jacobo dio la idea de sumar a Diego, creo que fue. Diego, yo no te elegí. Si estás escuchando, broma. Y después entró David como invitado, ¿no? El eterno invitado que todavía está con nosotros. Es ese amigo que invitas para cenar y que al final le tienes que dar la escoba para que se pire de casa, Sí. ¿no? Pero bueno, recuerdo la verdad es que son recuerdos muy buenos. Cómo empezamos el podcast, yo recuerdo que, vamos, que pillé una foto de Google, hice el logo como dio, en fin, que el inicio no era con la hoz y el martillo, ¿no? era con el logo aquel de la bandera a cuadros, súper cutre, con una letra que pillé en Dafont. En fin, fue muy precario todo, pero también fue muy guay empezar ese proyecto y bueno, le guardo mucho cariño a ese principio de Keep Pushing, sin duda. No digas eso de la hoz y el martillo que se lo van a creer, ¿eh? Bueno, pero las verdades tienen que ser reveladas. ¿Te recuerdas cuántos compañeros del podcast conoces en persona? Pues a los únicos que no conozco son a los dos gallegos. Gallegos repatriados, que, bueno, creo que Jacobo sí que vive en Galicia, pero Diego no, ¿no? Y los únicos que no conozco es a Jacobo y a Diego. Uh-huh. Al que más conozco directamente es a Héctor, ¿no? Al que más veces he visto en persona ha sido Por Héctor. proximidad, ¿no? Por proximidad en tiempos pasados. A mí me pasa eso con David, desgraciadamente. ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Pero bueno. Bueno, pues pongamos que alguna vez nos vemos todos y organizamos una carrera de karts. ¿Cómo crees que quedarías? A ver, no es por dármelas de sobrado, pero yo creo que primero o segundo. Porque, a ver, David es una abuela. Ya lo hemos visto en todas las carreras en las que va de periodistas, queda último. O sea que, o penúltimo. Y el anterior probablemente el car se quedó sin gasolina. O sea que me imagino que por delante de David quedaría. Y del resto es que no tengo una referencia. Pero primero o segundo. No se me da muy mal el tema de los cars. Bueno, vamos a decirlo así. Ojalá se produzca ese día. Y vamos con un poco de hipótesis raras. Si tuvieras que hacer un podcast con uno solo, ¿quién sería y de qué sería ese podcast también? O sea, puede ser de cualquier cosa. ¿De qué sería? ¿De marketing contra programadores con Diego? ¿O de la guerra de marketing con los equipos de TI sería con cualquiera de vosotros menos con David? Entonces, en fin. A ver, yo creo que si tuviera que hacer un podcast solo con una persona, lo haría con David, porque, en fin, porque a David es que, lo voy a decir como lo siento, se la suda todo mucho. Entonces, me resulta muy, muy gracioso eso de que le importe todo tres pepinos, ¿sabes? Entonces, creo que sería guay porque hablaríamos de cualquier cosa y probablemente ganaríamos algunas denuncias por el camino. Pero creo que sería guay. ¿Y sobre qué sería? No lo sé. Sería probablemente sobre deporte porque, en fin, podríamos hablar de política, pero estoy saliendo de eso, me lo estoy dejando. Entonces, creo que sería mejor sobre deporte. de geopolítica, hombre? Eso... Geopolítica es bueno. No, si sobre deporte, sobre deporte mejor. Más tranquilo, eso sí. Sí. Si tuvieras que irte a vivir con uno solo, ¿con quién sería? Pues durísima esa pregunta es difícil, ¿eh? Es difícil.
Puedes decir Oye. que ninguno y ya está. No pasa nada. Viviría solo, con el gato de Diego. No. A ver, voy a decir Héctor simplemente por el hecho de que me parece que es una persona organizada, pero no lo sé, porque es difícil convivir en el mismo apartamento con alguien sin matarse, o sea que... y sin que sea una persona así más o menos parecida a ti en cuanto a organización. No sé, Héctor me parece una persona organizada. Puede ser que esté totalmente... En fin, que sea una impresión y por ahí alguna oyente nos va a confirmar o no. Yo creo que, bueno, no va a ser. O sea, no vas a tener que verte en esa opción, así que bueno. Siempre nos quedaremos con la duda. Así todos nuestros nexos y nuestras relaciones continúan bien. Bueno, vamos a una parte distinta. Esta parte me da miedo, ¿eh? Tus compañeros te han dejado una pregunta. Y yo te voy a pedir que les definas a cada uno con un adjetivo. ¿Qué prefieres? ¿La pregunta primero y luego el adjetivo o al revés? Mejor primero la pregunta y después el adjetivo para ir ya devolver. Para calificar la pregunta, ¿no? Exactamente. Vale, pues Jacobo. Bueno, se repite un poco, ¿eh? ¿Por qué creaste este podcast hace 10 años y cómo se te ocurrió la horrible idea de dejar la batuta a Jacobo por el camino? Vale, ¿por qué creé el podcast? Realmente con Jacobo, con el propio Jacobo, bueno, Jacobo fue, entre comillas, quien me abrió un poco el mundo de los medios así en la Fórmula 1, ¿no? Con F1 al día. Yo escribía y, bueno, fundé con otros amigos que ya creo que no tienen nada que ver con el mundo de la Fórmula 1. Creamos F1 y Live, simplemente porque teníamos diferentes blogs y ahí creamos F1 y Live, que algunos probablemente recuerden también. Y de ahí entré en F1 al día, ¿no? Cuando F1 y Live medio que murió, en fin, la dejamos de ahí medio abandonada. Fui para F1 al día y con Jacobo también creamos el podcast de F1 al día, ¿no? Que ahí fue donde yo tuve así el primer contacto con los podcasts. Entonces, realmente... Ahí estaba yo también. Exacto. Solo por responder a la pregunta, que he contado aquí historia de abuelo, por responder a la pregunta, mi idea fue traer personas de medios diferentes, ¿no? Porque al final siempre pasa eso de, el que es de F1 al día hace el podcast de F1 al día, el que es de motor.es hace el podcast de motor.es. Y no había esa mezcla de gente que trabajara en un site, en otro site. Y en Twitter había mucha gente así potente, ¿no? Entonces, realmente fue por pasar un buen rato, ¿sabes? No veía que el podcast pudiera durar 10 años, ¿sabes? Entonces, fue un poco con esa idea. Y sobre lo de dejar la batuta a Jacobo, realmente fue sobre todo en el tiempo que medio que desconecté así de la Fórmula 1. Bueno, me fui a vivir al extranjero, en fin, luego empecé... luego el podcast paró realmente. Cuando yo volví de Noruega, el podcast paramos ahí esos 2-3 años. Y ahí en ese impasse que me distancié un poco de la Fórmula 1 fue cuando dejé la batuta en manos de Jacobo. Pero es que realmente eso, yo tampoco estoy tan informado como para poder llevar la batuta y creo que es mucho mejor que lo haga él, sobre todo también por mi disponibilidad ahora, que es bastante nula, sobre todo por los horarios y demás. Entonces, creo que él hace un buen trabajo en ese sentido. También se te hizo mucho bullying en su momento, ¿eh? También. Te cambiábamos los horarios en el drive, te hacíamos todas las putadas posibles. Y ahí había también un clamor popular pidiendo mi dimisión y, en fin, no pude sucumbir ante la presión. Le diste a la gente lo que quería. Sí. Héctor, ¿cómo llevas que te reconozcan por la calle en Brasil tras el éxito de Keep Pushing en YouTube? Bueno, no he definido a Jacobo con un... es verdad, perdón. Vaya presentador. Con un adjetivo. Pero a Jacobo yo lo definiría como detallista. Porque siempre está ahí con el sonido, sonamos mal, no tenemos menos con los horarios, el detallista con todo. Sí, puntual no sería la palabra que le define. ¿Cómo llevas que te reconozcan por la calle en Brasil? Pregunta Héctor. A ver, la verdad es que ahora con la pandemia estoy más tranquilo, ¿no? Porque no salgo mucho de casa y tal.
estoy en el home office, entonces no tengo tanto problema, pero bueno, la verdad es que el tema de las fotos y tal se me hace un poco cansino. Entonces, bueno, los autógrafos y tal ya me he acostumbrado, pero el tema de las fotos es lo que peor llevo. Entonces... Aparte de ordenado, ¿cómo calificarías a Héctor con un adjetivo? Ostras, yo creo que a Héctor lo calificaría como analista también, porque es una persona que, vamos, que primero que es un loco de la Fórmula 1, del motor en general, y vamos, creo que hay pocas personas también que sepan tanto de Fórmula 1 como Héctor. Entonces, realmente lo veo muy analista, muy en los detalles también, ¿sabes? En los detalles como Jacobo, pero de otra forma, ¿no? Vamos a decir así. Bueno, hablemos de David. Te va a preguntar David. ¿Te gustan más las retransmisiones deportivas en general y la Fórmula 1 en particular en Brasil? ¿Qué cambios notas y qué fue lo primero que viste allí? ¿Cuál que era la segunda pregunta? Te cambio en... ¿Qué cambios notas? ¿Qué diferencias hay entre las retransmisiones de allí y las de aquí? A ver, por ejemplo, las retransmisiones de la Fórmula 1, la verdad es que no tienen mucha calidad en el sentido de que es un poco, tipo, hasta ahora, ¿vale? Ahora cambiaron de canal, hasta ahora era Globo, que hacía las retransmisiones, y ahora van para otro canal que se llama Band. Entonces, en la Globo realmente es que conectaban 3 minutos antes de la carrera, literalmente. O sea, eso que teníamos en España, tipo en Antena 3, en La Sexta, cuando eran las carreras en abierto, de una previa, no sé qué, no sé cuánto, que rajábamos que flipas, aquí no existe. O sea, aquí conectan 3 minutos antes y corriendo, ¿sabes? Que casi te pierde la vuelta de formación. Entonces, en cuanto a despliegue, es bastante malo, ¿vale? O sea, vamos a ver ahora este año qué cambia y no sé qué pasará, pero en cuanto a despliegue es malo. En cuanto a comentaristas, los comentaristas son más apasionados aquí, son más tipo, ¿sabes esa narración que hacen en la radio de los partidos de fútbol que parece que está pasando algo todo el tiempo? Es más ese estilo en la tele también, ¿no? Entonces, tipo, yo qué sé, cuando ves un partido de fútbol, el tío empezar a gritar tipo... yo solo me lo creo porque estoy aquí narrando, yo qué sé, ¿sabes? Tipo, es más radiofónico y mola, está guay. Lo que pasa es que, por ejemplo, los comentaristas de Fórmula 1, estaba Luciano Burti como comentarista de la Fórmula 1, que por cierto lo han despedido ahora. Pobrecito. Dentro de los comentaristas de la Fórmula 1 es que dependía un poco del canal donde lo hacían. Si lo hacían en la Globo, ponían a un comentarista que realmente es un comentarista general de deportes, ahí de fútbol, que no tenía ni idea de Fórmula 1. Entonces, realmente no sentí un aumento de la calidad. Lo que pasa es que como no hay ningún piloto brasileño, pues son bastante imparciales. Eso sí que es cierto. Yeah. Entonces, esos serían los mayores cambios. Hay más cultura, yo diría. A mí me pasa también con amigos argentinos que tengo, que la visión que tienen del deporte en general, el aficionado medio de allí, es mayor que la de aquí. O sea, sí, comprenden muchos conceptos. Y, por ejemplo, aquí la gente, por ejemplo, como no existe un Alonso, obviamente está Senna, ¿no? Pero Senna ya hace muchos años que murió, entonces también ya hay mucho recuerdo, mucho cariño, pero es más tristeza de que no tenga nadie así para apoyar que... Añoranza, ¿no? Exacto. O sea, añoranza que aquí llaman de saudade. Entonces, pero esa es la añoranza de los tiempos. Por ejemplo, aquí tienen mucha añoranza también de Pelé, ¿sabes? Tipo de cosas así. Yo les digo que son los tiempos buenos cuando Brasil tenía una potencia en fútbol, en Fórmula 1, o sea que Brasil era un poco más visto, ¿no? Porque ahora Brasil es un país muy grande, pero que si lo vas a destacar por algo, no lo vas a destacar por Neymar, ¿sabes? Tipo que tampoco es un referente así que digas, ostras, la leche en cuanto a referente, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco lo que les pasa, es eso, que no tienen un referente a nivel deportivo que sea destacable, ¿sabes? Entonces... un poco eso se percibe también en la narración, ¿sabes? En la narración de la Fórmula 1, en el sentido de que pues son más objetivos y, por ejemplo, le tienen mucho cariño a Alonso, le tienen mucho cariño a Hamilton, le tienen mucho cariño a Schumacher, o sea, a las grandes estrellas, a Vettel, a las grandes estrellas, a los grandes nombres, que igual en España son más infravalorados por la figura de Alonso, ¿no? Básicamente eso, y no me voy a extender más.
Dame un adjetivo para David. Y Si es el posible. adjetivo de David, voy a decir cachondo. En el buen No, sentido de la palabra, eso te por iba a decir. favor, La por favor. acepción. No voy a decir pelazo, voy a decir cachondo. Bueno, Diego, a Vale. ver, introducción. Español de nacimiento y brasileño de adopción. ¿Cuál de los dos países crees que será el primero en volver a ganar un mundial de Fórmula 1? Uf. A ver. Ostras, es difícil. La verdad es que si es por situación actual, diría que Brasil, solo por la cantera de pilotos que viene por detrás. Porque, por ejemplo, si pillas la Fórmula 2, no hay ningún piloto español. Si pillas categorías atrás tipo Fórmula Renault, etcétera, tampoco... sí que hay algún español destacando por ahí, pero creo que en la Fórmula Renault no hay ninguno así destacando. En fin, por base yo diría que Brasil. Y por apoyo económico también diría que Brasil. Por ejemplo, en Fórmula 2 está Drugovic, que es de aquí de Maringá, por cierto, es de aquí de la ciudad donde vivo. Que bueno, hizo un buen papel el año pasado, la verdad, era rookie, hizo un papel bueno y su padre tiene mucho dinero, entonces eso siempre ayuda. Y después en la Fórmula Renault, que este año ha ido para la Fórmula 3, estaba Caio Collet, que fue subcampeón de la Fórmula Renault y viene con todo el apoyo del programa de jóvenes pilotos de Renault. Por ahí yo creo que puede tener alguna opción de llegar. De ahí a ser campeón del mundo, obviamente hay mucho camino, pero veo más opciones en Brasil también, pues obviamente por población, en fin, por cultura automovilística, en fin. Sí, si la base es más grande, pues es más fácil Exacto. que llegue arriba el... 45 millones de personas en España versus 270, 300 millones en Brasil, pues hombre, las posibilidades aumentan. Entonces yo creo que diría Brasil. Dame un adjetivo para Diego. Ostras, adjetivo para Diego... adjetivo para Diego es complicado. Voy a decir insistente en el sentido de sus argumentos, ¿no? Ya hemos tenido algunos temas. Australia este año en el tier list. El tema también de los pilotos que apoyan. Obcecado. Obcecado es un buen adjetivo. Es un buen adjetivo. Vale, te pregunto yo, la última. ¿Echas de menos dedicar más tiempo al tema deportivo, tanto a Fórmula 1 como a fútbol? Les comentamos a la gente que hacías un podcast del Hércules y bueno, te dedicabas a la información sí. de ello, como hacías hace años, o te da un poco igual. A ver, sinceramente, si me diera de comer, sí que me gustaría dedicarle más tiempo, porque es una cosa que me gusta bastante y que hacía realmente gratis realmente, ¿no? Porque toda la información del Hércules no ganamos un centavo en todo el tiempo que hicimos, fue más por satisfacción y por una pasión. Entonces sí que me gustaría dedicarme más tiempo a eso. Y bueno, obviamente con Twitch y con los suscriptores mi objetivo es irme a vivir a Andorra. Entonces yo creo que vamos a conseguirlo. Estamos mejor en Brasil que en Andorra, hombre. No sé. A ver, aquí hay caipirinha y buena carne, entonces no sé. Depende de lo que dediquen Depende de lo que dediquen los impuestos en Brasil, que es por lo que se van a Andorra, porque están enfadados con los impuestos. A ver. Pasemos de ese tema. Vamos a pasar de puntillas. Un adjetivo para mí, si quieres. Uf. Me pongo en mute. Ostras. Puede ser inclasificable, inadjetivable. No, es que es así. ¿Qué destacaría de ti en este caso? Yo creo que tienes un punto gracioso, que eres una persona que parece así más callada y más tranquila, pero luego sueltas algunas de estas que realmente las estabas maquinando en tu cabeza para soltarlas.
¿sabes? Entonces no sé muy bien cómo definir eso con un adjetivo, pero no sé si decir, es que sagaz realmente no sería la Sam Sagaz. definición. Exacto. No sería la definición, pero bueno, dejo esa descripción Bueno, sí, para que se entiende, los oyentes entiendo. le coloquen el adjetivo. Eso es. Bueno, terminamos ya con una ronda rápida. Que tienes que responder sí o no. Son Sorpréndeme. preguntas sencillas. ¿Órdenes de equipo? Sí. Salseo. ¿DRS? Sí. ¿Parrillas invertidas? Sí. Definitivamente ¿Límite sí. presupuestario? No. ¿Chistes Samu? Siempre sí. Pod- Por supuesto. ¿Podcast de más de 1 hora? No. No que me Y cuesta estar 1 hora, imagínate más de 1 hora. sí. Y la última, ¿habrá Keep Pushing dentro de 10 años? Es una muy buena pregunta. A ver, voy a ser sincero, probablemente no, pero probablemente en 3 años pararemos, volveremos, en fin. Dios sabe. Vamos a disfrutar el momento. Eso es. Yo creo que sí. Yo creo que por eso estamos haciendo estos episodios, ¿no? Exacto. Para que quede esto para la posteridad Para la posteridad, para la historia, para más nuestros que hijos. Tenía que haber puesto como pregunta ¿qué le dices al Samu que dentro de 10 años entrará a ver este vídeo? Pero bueno, era demasiado complejo. Bastante O sea, complejo, es entonces vamos difícil, a ¿eh? dejarlo para atrás. Bueno, Samu, pues muchas gracias por sacar un ratito de tu agenda y estar con nosotros. Sabes que es una alegría para nosotros cuando podemos contar contigo. Yo creo que das una visión diferente y buena de la actualidad muchas veces en el podcast y nada, darte las gracias y bueno, nos vemos Das una visión en breve. diferente y buena de quien no sigue la historia. No, sí, no, pero Más ya, desconectado, vamos a decir así. bueno, oye, está bien. Muchas gracias y bueno, seguimos al tanto. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.